Buenas noches. También saludamos a nuestros amigos de YouTube que están al tanto de este canal. Gracias por sintonizarnos. Vamos a continuar con el tema número 2 en esta noche, que tiene que ver con la importancia de la sana doctrina. La pregunta es, ¿realmente importa la doctrina o lo que yo creo para mi salvación? ¿Sí? Fíjense, bien interesante, que hay personas que creen que Dios está en todo. Es decir, que Dios está en un árbol, que Dios está en una planta, en un animal. Y fíjense que en una ocasión, dentro de la iglesia hubo un hombre, ustedes se van a acordar de él por el apellido, Kellogg's. Este hombre un día, este hombre es el de los cereales Kellogg, ¿sí? Y un día él era doctor y tenía una tremenda capacidad para sanar gente. Realmente era un cirujano excepcional. Él incluso, gente desde Europa, presidentes de este país iban a su sanatorio. Y un día él llegó a sentirse gigante, gigante como el edificio que tenía. Le llamaban el mamut al edificio ese que él tenía, donde era un hospital. Y un día él escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente, The Living Temple. Y él agarró y en ese libro presentaba él ideas panteístas. ¿Saben lo que es panteísta? Lo que dije al inicio. Que Dios está en todo. ¿Sí? Que Dios está en las plantas, en los animales, en las cosas. ¿Sí? Y realmente la doctrina bíblica no dice eso. ¿Sí? Y saben ustedes que pasó su libro por las manos de los dirigentes de la iglesia. ¿Ah? Y no, lo curioso es que no pudieron percibir del todo la tendencia que tenía. Hasta que finalmente se le fue revelado a Ellen G. White, se le reveló que ese libro no era no debería formar parte de la colección de los libros de la iglesia. Y entonces ella tuvo un sueño. Y en ese sueño ella vio un famoso témpano de hielo. Iba un barco, dice, a todo vapor iba el barco, y había un témpano de hielo, un iceberg. Y escuchó una voz que se le dijo, denle duro, arremetan contra ese témpano. Parecía que el barco se iba a quebrar. Imagínense la película del Titanic. Parecía que el barco se iba a quebrar, pero finalmente el barco pudo vencer al iceberg. Saben que eso tristemente trajo una ruptura entre la iglesia y John Harvey Kellogg. Y posteriormente él abandonó en cierta manera la iglesia. Pero en sus últimos años de vida, él tuvo que reconocer de que estaba mal. E incluso él le pidió perdón a Ellen G. White por haber actuado como él había actuado, porque él finalmente desoía la voz de ella. Lo interesante de esto es que él había sido criado por ella. Ella le patrocinó gran parte de la escuela de medicina. Ella le ayudó bastante a él. Fíjense, ¿por qué traigo esta historia? Porque quiero decirle, hermanos, que dentro de la iglesia, es más, lo vuelvo a repetir, dentro de la iglesia, es donde tristemente van a surgir las ideas más raras que pueden ustedes creer.
concebir. ¿Por qué? Bueno, los enemigos muchas veces no son los que están afuera. ¿Se acuerdan? Ya les conté el otro día lo del caballo de Troya. ¿Sí? Ese caballo de madera que metieron adentro de Troya, y en la noche se abrió y ahí estaba el enemigo. Justo adentro estaba el enemigo. ¿Sí? Muy bien, lo mismo pasa en toda institución. Y en este caso, en la iglesia, muchas veces se despiertan ciertas ideas, ciertas doctrinas, ciertas corrientes. Yo le llamo corrientes porque cada época tiene sus corrientes, ¿sí? Así como la música. Hoy hay música que está sonando, en 3, 4 meses va a dejar de sonar, ¿sí? Hay música que queda, que dicen la música del recuerdo, y queda, y siempre dice viejitas pero bonitas, ¿verdad? Pero de igual manera hay doctrinas también, hay algunas que son muy fuertes. Y vaya de que el enemigo de nuestras almas sabe qué ideas o qué corrientes utilizar para poder entretener a la gente, para poder incluso en dado momento desquebrajar a la iglesia. Sabemos nosotros que realmente el enemigo está interesado en lo que tú crees. Es decir, lo que tú crees va a determinar en algún momento, y lo digo de una vez por todas, va a determinar tu salvación o tu perdición. ¿Sí? Porque muchas personas pueden creer que están adorando al Dios verdadero y sin embargo no están adorándolo. Mencionaba en el tema anterior el caso de Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué le pone a la gente? Le dicen, le pongo enfrente de ustedes la vida y la muerte. Escoged a quién servir, pero yo en mi casa, ¿vamos a servir a quién? A Jehová, ¿sí? Al Señor eterno. Quiere decir entonces, y fíjense, la gente creía que ellos estaban adorando a Dios. Mencionábamos también el tema del becerro de oro. ¿Qué gritaba la gente al becerro de oro? ¿Cómo les dijo Aarón a la gente? Y ahí vuestros dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. La gente puede, hermanos, estar creyendo que está adorando a Dios y no estarlo haciendo. ¿Es importante la doctrina? Vuelvo a repetir la pregunta. Es importante. Sí es importante la doctrina. Porque fíjense, mucha gente se va a perder. Y les pongo como ejemplo la doctrina de la venida de Cristo. Mucha gente, de hecho, la mayoría de las iglesias en algún momento esperan la venida de Cristo. La mayoría, creo yo. Sin embargo, no todas tienen la premura. ¿Qué quiero decir con eso? No todas tienen el concepto de que estamos a las puertas del evento más grande de toda la historia de esta tierra, la venida de Cristo. ¿Sí? Hay iglesias, hay congregaciones donde no se hable de la venida de Cristo. Por lo tanto, si no creemos en que Cristo va a venir pronto, ¿para qué me preocupo? ¿Dónde está el sentido de urgencia? ¿Dónde está el sentido de preparación? ¿Dónde está el sentido de que yo tengo que estar listo? No existe. No existe. Por lo tanto, la sana doctrina es importante. Segundo de Timoteo 4, 1 y 2. Ahí encontramos nosotros una amonestación que le hace San Pablo a Timoteo. Segundo de Timoteo 4, 1 y 2. Fíjense que esta es una encomienda tremenda que le hace San Pablo a Timoteo. Segundo de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué interesante. Para San Pablo era apremiante el hecho
de que Timoteo predicara la palabra. ¿Con qué? Con premura, dice, que instes a tiempo y también fuera de tiempo. Que redarguyas. ¿Qué es redarguir, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es redarguir? Redarguir. Redarguir es hacer que alguien entienda lo que es lo correcto. En pocas palabras. Hacer entrar en razón a alguien. ¿Sí? Motivarlo, exactamente. Motivarlo, a animarlo a que entienda. ¿Sí? Eso es, en ese contexto se da. Redarguir. Es decir, hacerle entender a la gente dónde está lo correcto y que siga por esa línea. Animarlo a que siga por esa línea. San Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, redarguye a tiempo también. Reprende. Oh, hermanos, fíjense, esta palabra ya no se escucha en los púlpitos. La palabra reprender. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en algunos otros temas anteriormente. Estamos viviendo en la época donde se habla solamente del amor. ¿De qué se habla? Del amor. Los pecados ya no se condenan. Porque si el pastor se pone a condenar los pecados de la iglesia, se le va la gente. Y si se le va la gente, se le va la plata. Es mejor tenerlos entretenidos, hablándole de chistes, contándole cosas bonitas y que la gente se ríe y salga feliz. ¿Cierto? San Pablo le dice a Timoteo, mira, reprende a la gente. Exhorta con toda paciencia. Y también dice, y doctrina. Ahora, ¿qué es lo que ustedes creen que creían los apóstoles? Porque está diciendo aquí que enseñes con paciencia y también con doctrina. ¿Qué cosa habrán creído los apóstoles? Ese va a ser el próximo tema. Sí, ese va a ser el próximo tema del cual vamos a hablar la próxima semana. Pero fíjense, la encomienda de Pablo es que redarguya Timoteo a la gente, que los exhorte, que los anime, que los trate con paciencia y con toda doctrina. Quiere decir que para San Pablo la doctrina era importante. ¿Es importante lo que crees, hermano? Oh, sí. Quiero decirte que es importante lo que crees, porque de ello depende que llegues o que no llegues. Hay gente que dice, no importa lo que creamos, de todos modos todos vamos al mismo Dios. Les hago esta pregunta. ¿Será que ese concepto es correcto? No importa lo que yo crea, no importa lo que tú creas, lo importante es que vamos al mismo Dios. Mira, fíjate, lo que comúnmente hacemos nosotros como seres humanos. Fíjate, vas a una cita, te pones el pantalón, a ver, ayúdenme a hacer la combinación, a ver. Te pones un pantalón azul y de repente te pones una camisa rosada. ¿Combina? Sí, sí. Pero de repente tú dices, no me veo bien. Te pones uno verde, una camisa verde. ¿Combina? Sí. Sí. Qué malo soy para hacer combinaciones yo entonces, ¿verdad? Y de repente te pones toda vas a ir a una cita importante. Y fíjate, y tú vas al armario y tú dices, no me veo bien. Te la quitas. Me han contado que hay gente así, que se prueba la ropa y se me han contado. Y se va a ver al espejo y luego y dice, ay, no me quedan los zapatos, y va y se los cambia. Ay, me veo muy gordo o muy gorda, no, mejor me pongo otro con el que me vea más flaquita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Les pregunto, si para el hecho de vestirme somos exigentes,
¿Por qué para el asunto de la salvación no lo somos? ¿Por qué para lo que yo debo de creer que está en juego mi vida eterna, no voy a ser exigente? ¿Y por qué no debo de darle también al Señor lo mejor? ¿Sí? ¿Por qué no debo darle al Señor lo mejor de mí? Fíjate cómo solucionamos todo. Lo que a Dios le importa es el corazón. Tiene un grado de verdad, pero con eso nosotros nos deshacemos de aquellas cosas que se llaman responsabilidades. ¿Cierto? Nos deshacemos de las responsabilidades, nos deshacemos nosotros de los compromisos que deberíamos de hacer con el Señor. Y a fin de cuentas decimos, lo que a Dios le importa es el corazón. No, hermanos. Importa el corazón, pero que ese corazón sea sincero y que sea capaz de hacer la voluntad de Dios completa, no a medias. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el Señor lo que quiere de nosotros es que le amemos y le busquemos con entendimiento. ¿Las emociones juegan un papel importante en la vida cristiana? Sí. Pero no son un buen indicador para el asunto que tiene que ver con la doctrina. Los sentimientos nunca son una buena herramienta para tomar decisiones. ¿O sí? ¿Sí? ¿Son buenos los sentimientos para tomar decisiones? ¿Sí o no? No. Tú un día tu esposo o tu esposa te puede decir, ya no te amo. Pero posiblemente está irritada simplemente. ¿Cierto? Porque en verdad, en lo muy profundo del corazón, te quiere tal vez un poquito más que el perro. ¿Cierto? Pero fíjense, los sentimientos no son una buena herramienta para tomar decisiones. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos emocionados por ciertas cosas o por cierto mensaje, cierta predicación. Miren, les digo lo siguiente. Yo les he comentado que yo he realizado muchos funerales. En una ocasión enterramos como 6 en un solo mes. ¿Sí? Miren, les voy a decir una cosa. A mí me tocó ir a predicar o dar el tema, ¿verdad? Da la casualidad de que el que muere puede ser que sea miembro de nuestra iglesia, pero sus hermanos, sus parientes son de otras iglesias. Recuerdo más de una ocasión haber llegado y escuchar al sacerdote decir, Panchita ya está en el cielo, está mirándonos, está sonriéndonos, está en un mejor lugar ya. Y con la emoción, todo el mundo llorando y se imagina la cara de Panchita mirándolo, sonriendo, donde ya no tiene dolor. Pero luego viene el pastor Javier. Y quiere dar una palabra de exhortación también. Y de acuerdo a 1 Tesalonicenses, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y les presento el mensaje y les digo, vuestro ser querido, Panchita, está durmiendo y un día el Señor la va a venir a levantar. Unos lloraban, se emocionaban, gritaban. Cuando yo les decía que Cristo viene y que Él va a resucitar a Panchita también, otros también decían amén, sonreían. ¿Dónde está la verdad? En ese momento los sentimientos juegan un papel importante. Es bonito pensar, ella no está sufriendo y está allá arriba. Pero también la Biblia me dice que los muertos nada saben. Y que están esperando el día cuando Cristo venga. Y que los vaya a resucitar, los va a resucitar. Y se los va a llevar a aquellos que creyeron en Él. Eso es lo que dice mi Biblia. Ahora, repito, los sentimientos no son un buen indicador
para creer muchas cosas. ¿Sí? Yo puedo tener mucha simpatía con el pastor posiblemente, simplemente porque es mi amigo, porque lo conozco de años. Pero si me está hablando lo que no está en la Biblia, como amigo es muy buen amigo. Pero como pastor yo diría, ¿sabes qué? No me estás enseñando lo que dice la palabra de Dios. Yo por eso les digo, hermanos, cada vez que salimos nosotros de aquí, cualquier duda que tengan, investiguen, pregunten. ¿Sí? Ahora, fíjense, San Pablo también es bien dado en esta idea. Él quiere que la gente conozca perfectamente, porque él sabía de que hay corrientes doctrinales alrededor del mundo, especialmente en esta época, ¿no? En la época de Pablo ya se veía, ya se gestaba las ideas. A él le tocó vivir o andar justo en los lugares donde andaba la filosofía platónica, donde estaba la filosofía de los grandes pensadores de la época. Por lo tanto, el hecho de que la persona sea todo un tremendo pensador no quiere decir que está en lo correcto, ¿cierto? Yo conozco, el otro día estaba escuchando a un famoso orador mexicano, ¿sí? Y me llamó la atención, me encanta escuchar, porque a mí me gusta escuchar de todo y como dice San Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Me llamó la atención que estaban hablando acerca de que si tú naciste entre tal mes a tal mes, tu temperamento va a ser así. No me cuadra la idea. No me cuadra la idea realmente. Y la verdad que dije yo entre mí, bueno, y además de que él es muy dado a creer en amuletos. Dice, tú pones tal cosa en tu cuarto, existe tal cosa ahí, entrevistando a la gente. Y dicen, sí, dice él, a mí me gusta tener tal objeto, tal cosa en mi cuarto, porque trae la buena vibra, etcétera, etcétera. Yo no comparto esas ideas. ¿Sí? Ahora fíjense, la gente lo admira. La gente lo admira porque es un pensador de la época. Ahora, sus ideas pueden llegar a invadir la mente de la gente y la gente llega a creer simplemente porque lo dijo tal persona, vale la pena escucharlo. Quiero decirles que en la época de Pablo también había pensadores. Había gente bastante capacitada, filosóficamente hablando. Y mucha gente se dejaba arrastrar por la doctrina. San Pablo nos dice ahí en Efesios 4:14. Buscamos. Efesios 4:14 nos da también una amonestación. ¿Lo tenemos? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben qué, hermanos? Estamos viviendo nosotros en la época en que mucha gente, decía anteriormente, se deja llevar simplemente por las emociones. Y vaya de que hay personas que tienen una labia, tienen la capacidad para envolverte con sus palabras, ¿cierto? Tienen la habilidad de gustar. Y de repente, sin darte cuenta, te arrobó el pensamiento. Y son pero tan carismáticos que sus palabras se convierten en ley para tu vida. Por eso les digo, pero nosotros que estudiamos la palabra de Dios, sabemos de que no debemos de ser como los niños fluctuantes. No debemos de ser engañados. Yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños, a mí siempre me ha gustado hacer trucos.
que me desapareció una moneda por aquí, de repente me la aparecía por acá. Siempre me ha gustado eso, para entretenerlos. Pero ahora ellos ya se conocen mi juego de magia. Sí, ya han crecido. Ya la famosa varita mágica que tengo ya no les resulta ningún atractivo. ¿Por qué? Porque ya mis trucos ya se los conocen. Ya han crecido. San Pablo de igual manera nos está diciendo, ¿saben qué? Ya no sean como niños que se dejan engañar fácilmente. Ya crezcan. Crezcan. Nosotros entonces debemos de crecer. ¿Sí? Fíjense, les presento una idea, una corriente doctrinal que había en los tiempos de Pablo. Segunda de Timoteo 2:18. Segunda de Timoteo 2:18. Vamos a leer desde el 15, miren, para que agarremos el concepto completo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. La usa bien. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Noten esto. ¿Qué concepto corría por los tiempos de Pablo? Que la resurrección ya se había efectuado. De ahí que San Pablo, ahí en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, él menciona de que Cristo va a venir y que se va a tocar trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Aquellos que han leído ese pasaje. Es decir, Pablo está diciendo que Cristo va a venir en un momento, cuando se toque la trompeta, va a venir Cristo. Todavía no se ha efectuado la resurrección. La resurrección se va a efectuar el día cuando Cristo venga, cuando dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, fíjense, esta es una idea simplemente de lo que ya había en los tiempos de Pablo. Y había gente, hermanos, como dice aquí, que tenían comezón de oír. Hay gente que les encanta escuchar tantas cosas que no están en la palabra de Dios o de una manera mal interpretada. Les digo, la próxima semana, en el próximo tema, vamos a hablar acerca de esas cosas que creían los discípulos, esas cosas que creía Jesús. Y ustedes se van a dar cuenta, amigos y hermanos, que me están escuchando, de que hay muchas cosas que hoy se enseñan como doctrina que no están en la Biblia. O simplemente es un asunto de falsa interpretación. El Señor quiera que nosotros podamos aprender a entender la palabra del Señor. Cristo mismo dice ahí en San Mateo 15:9, de que los hombres de su época, los fariseos, hacían algo bien interesante. Ellos dicen, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, porque lo dijo tal persona, lo voy a creer. Y miren, ¿sabían ustedes que en los tiempos de Jesús, los rabinos, es cierto que utilizaban el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento tenía un comentario. Ese comentario tenía otro comentario. Ese comentario tenía otro comentario. Y dependiendo quién lo decía, tenía su valor. O el rabino tal lo dijo, o el rabino... Y la gente, se emocionaba. Se emocionaba porque lo había dicho el rabino X.
Por eso Jesús le dijo, ustedes lo que enseñan son simplemente como doctrinas, enseñan mandamientos de hombres. Quiere decir, hermanos, de que es importante la sana doctrina. Sí es importante, porque de ello depende, número uno, mi estabilidad como cristiano. Número dos, mi sentido de urgencia, de premura, de preparación. Si yo no tengo, o si yo no creo que Cristo viene en gloria muy pronto, pregunto, ¿cuál va a ser mi sentido de urgencia? No lo voy a tener. No va a haber ninguna motivación para prepararme. Por lo tanto, la Biblia siempre nos enseña que Cristo viene ¿cuándo? Pronto. Cristo viene pronto. Por lo tanto, nosotros deberíamos de mantener siempre viva esa esperanza. En cualquier momento, ¿verdad? Sabemos que los eventos que se están dando en este mundo, sabemos que los movimientos políticos que se están dando, los movimientos militares que se están dando a través de los diferentes países, nos muestran de que Cristo viene pronto. ¿Cierto? Y esa es una de las creencias que tenía Jesús. Jesús creía que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir el fin. Que cuando oigan guerras y rumores de guerras, el fin está cerca. Quiere el Señor que tú y yo nos preparemos, hermanos, porque realmente importa la sana doctrina. Importa que yo crea lo que el Señor Jesús quiso que yo creyera, porque de ello depende tanto mi salvación o mi perdición eterna. Yo te pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿a quién estamos siguiendo? ¿La doctrina del Señor o la doctrina de los hombres? ¿Será que nosotros estamos realmente tomando en cuenta la palabra del Señor? ¿O nos dejamos guiar solamente por lo que escuchamos en YouTube, por lo que escuchamos que por ahí cuentan, por lo que escuchamos que por ahí escribió alguien? Miren, a mí me llama la atención, y ya con esto termino, la famosa serie Left Behind. Han oído hablar de esa serie, ¿verdad? Muchos libros, películas, se convirtieron en éxitos taquilleros, bestsellers. Y mucha gente se quedó con eso. Tristemente. Que Cristo viene en el rapto secreto y muchos se quedan aquí. Los left behind. ¿Sí? Los quedados atrás. Y mucha gente, hermanos, vive hoy con eso. Es más, ya eso es una doctrina. Mucha gente lo cree. Y ha tenido, fíjense, pero tanto auge esa creencia, que las iglesias que antes no creían en eso, hoy lo están enseñando como doctrina. ¿Sí? Algunos por ahí estudiaron el Código da Vinci, el famoso libro. Es más, algunos dicen por ahí, de acuerdo a algunas películas que han surgido por ahí, que Jesús incluso fue hasta amante de María Magdalena, porque uno de los libros presenta eso. Y que Jesús tuvo hijos, y incluso algunos dicen que Jesús no murió, sino que se fue a la India y a enseñar sus doctrinas, etcétera, etcétera. Y mucha gente, hermanos, lo cree. Por eso les digo, ¿importa la doctrina? Sí, importa. Porque de ello depende que mi mente, mi corazón esté sano solamente para el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche y nos vemos en el próximo tema. Vamos a hablar acerca de aquellas cosas que Jesús y los discípulos creían. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para concluir con una oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y porque a través de ella tú nos exhortas a tener una doctrina pura. Ahora queremos, Señor, que tú nos enseñes cada día a través de tu palabra a buscar lo que es correcto, lo que es verdad. Pedimos que ilumines nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y, Señor, si hay algo que estamos haciendo incorrecto, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a creer
lo que es tu palabra, lo que es tu verdad. Y aceptarla con gozo y alegría, porque a fin de cuentas eso es lo que de ello dependerá nuestra salvación eterna. Bendícenos en esta hora, Señor. Bendice a nuestros amigos que están viendo este canal también. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.